Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir esta tarde a la presentación de este libro de Camilo Chillida, que nos sentimos un poco responsables del libro, no de ti, sino del libro. En nombre del Centro de Arte Moderno quiero agradecer a David Malabé por haber elegido nuestra casa para presentar este libro. Decirles a todos ustedes que pueden aprovechar, ya que están, cuando se termine la presentación, echar un vistazo a las vitrinas que hay, a las fotos colgadas, que es una exposición que hemos montado rápidamente en homenaje a David Alicio, al escritor venezolano David Alicio, que aquí tenemos a su viuda presente, que gentilmente trajo todo este material. Va a estar por muy poquitos días y creo que es una maravilla poderla ver, acercarse un poco a la persona de él, y el día jueves 25 vamos a tener un diálogo con ella y con David aquí, en referencia a la exposición. Luego compartiremos un brindis y yo le paso la palabra a David para que presente la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Agradecido con Raúl y Claudio, que tienen tantos años con esta hermosa librería y el Museo del Escritor, en un trabajo épico de mantener un espacio para las letras iberoamericanas. Han cumplido ya 15 años y bueno, tenemos que hacer lo posible porque esto siga adelante ahora que somos una comunidad tan grande acá. Oye, muy emocionado y agradecido de que todos ustedes hayan venido. Es increíble, ha sido una sorpresa gigantesca. Gente que ni me imaginaba que estaba acá, Magali, Oscar de sorpresa, Enrique, un compañero desde la más lejana infancia de Carmelo y mía, que de repente apareció así. Todos ustedes que han hecho el esfuerzo de venir y que sé que es una ciudad con una oferta cultural agobiante. Es una cosa que hasta se ha convertido en chiste, pero que se lo tomó en serio por allá la gente de Al Navío, perdón, de Actuali.es. La gente de Actuali.es ha sido la agenda del mes cultural venezolano y la cosa como que resulta muy en serio. Bueno, miren, ciertamente un placer volver luego de un año aquí, porque este libro efectivamente nació aquí. Fue un 21 de junio del año pasado que se hizo una lectura de poemas en ocasión de lo que estaba ocurriendo con las protestas en Venezuela. Y estuvieron Lena Yao y Carmelo Chillida leyendo, y Carmelo leyó unos poemas que tenía sueltos y mi esposa, pues que tiene esa sensibilidad tan especial, dijo, tráeme esos poemas y vamos a ver qué hacemos. Se armó este libro y bueno, un año después tenemos al pequeño hijo acá y bueno, con mucha alegría para darle la bienvenida, nada más y nada menos que con el profesor José Luis Morante, que se ha convertido en una especie de mentor, padrino, guía, para todos los venezolanos, un hombre de una generosidad muy especial, porque es conocido poeta, un hombre que ha recibido premios importantes en España, un crítico de poesía, pero de verdad su amor por Venezuela ha sido tal que nos sentimos acobijadísimos todos. Un hombre que ha recibido el premio Luis Cernuda, el San Juan de la Cruz de Poesía Internacional, el de los hermanos Argensola, tiene una gran cantidad de obra publicada en editoriales como Cátedra, en la colección hispanoamericana, pero que yo podría decir que lo que más le agradezco, me conmueve, es su bondad y su interés que ha tomado por conocer la poesía venezolana. Ha reseñado todo cuanto ha recibido, lo ha leído con mucho cariño, está muy interesado en la trayectoria histórica y el fenómeno actual de cómo se escribe poesía en Venezuela, y se ha hecho cargo pues de hacer un análisis muy sesudo de todo eso y publicarlo en sus revistas y sus blogs. Tanto así que no solamente eso, ya está tomada la iniciativa de meterse en la narrativa, y entonces nos ha regalado con un escrito muy interesante de crítica sobre la novela de David Alicio, que presentaremos pronto, que los invito para el 28, el domingo 28, que se va a presentar oficialmente,
Mientras tanto tenemos, gracias a Raúl y a Claudio, esta hermosa exhibición de fotos de David Aliso y de objetos personales de él, que hoy le pueden echar una mirada y disfrutarla del tiempo que está. Y luego, bueno, nada, el poeta Carmelo, pues muy querido a mí, con su obra que él se propuso y la hizo y la preparó, la pulió, consiguió a Natalie Rocha para que la ilustrara, y bueno, nos lanzamos en la aventura de estos pequeños libros ilustrados de poesía, a ver si de alguna manera pues logramos ir poco a poco entrando en este patio de fiera que es la provincia ibérica para vender cualquier cosa que tenga que ver con letras. Para mí es un gran placer y de verdad de todo corazón agradecerles que estén aquí, y bueno, nada, las palabras de ellos, porque son ellos los que tienen que conversar los poetas. Bueno, yo empiezo para que luego después concluya el actor Carmelo, porque yo creo que un libro, sobre todo un libro de poesía, se debe justificar solo. Está bien que los profesores pongamos puntos y comas, ¿no? Pero la poesía la ponen los poetas. Por tanto, yo seré breve, rigurosamente breve, como quería Baltasar Gracián. Y por supuesto, agradezco muchísimo a David las exageraciones habituales ya desde hace algún tiempo, que me obligan casi un poco a justificarme, ¿no? No es verdad que sea de forma gratuita el acercarme a la poesía de Venezuela. Debo decirles que hago crítica literaria desde hace 30 años y que he trabajado en distintas revistas, y en los últimos años todos los críticos españoles tenemos el convencimiento de que lo más interesante que se está escribiendo en poesía se está escribiendo al otro lado del mar, ¿no? Es verdad que el océano es grande, pero las palabras son mucho más grandes, y por tanto el viaje a Latinoamérica para nosotros es un privilegio y un placer. También quería agradecer muchísimo la oportunidad que tenemos de estar en el centro y de ver esta exposición de David Aliso, que para mí me deja perplejo, ¿no? Yo acabo de leer su obra póstuma, Mi querida muerte. No podré venir a la presentación de la novela porque viajamos fuera, tengo un viaje familiar a Marruecos muy pronto y me pilla allí, entonces venir desde allí es complicado, ¿no? Tendría que alquilar una patera y los sueldos de los profesores nos dan mucho de sí, entonces no sé si llegaríamos a Andalucía o nos quedaríamos en Ceuta, ¿no? Y nada, pues voy a empezar a explicar un poco el libro de Carmelo, Carmelo Chillida, a quien conocí en una librería maravillosa que se llama Nakama, y que presentaba este libro, que es Desde el balcón, ¿no? Un libro con apariencia frágil, amarillo, áureo, de oro, de poesía, ¿no? Y que me permitió sobre todo entender un poco cuál es el concepto de la poesía de Carmelo, y que viene bien para confrontarlo con Rojo como la cabeza de un fósforo, ¿no? Rojo empieza por el final, como los malos presentadores, ¿no? Rojo como la cabeza de un fósforo tiene un prólogo incendiario de Zoé Valdés, ¿no? Que califica la poesía de Carmelo Chillida, la califica de poesía política. Entonces, sé que como crítico el adjetivo político así es un poco indigesto, ¿no? Es algo que realmente algunos poetas aceptan y otros no aceptan del todo, ¿no? Seguramente Carmelo no acepte. Como no acepte, yo voy a llevarle la contraria y explicar exactamente qué se entiende por poesía política y por qué es bueno que los lectores que se acerquen al libro sepan exactamente qué se van a encontrar dentro, a qué huelen los poemas, qué tipo de perfume utilizan, cómo son las dimensiones de sus habitaciones literarias, ¿no? En el libro Desde el balcón, Carmelo hacía una poesía sobre todo observadora, una poesía en la cual la voz poética lo que hacía sobre todo era asomarse a la calle, aunque delante tuviera el Ávila, asomarse y percibir
qué había en el entorno y dar cuenta de ello a través del poema, ¿no? Era una crónica personal y, lógicamente, al ser una crónica personal, realmente tenía un punto de intimismo y de autobiografía muy importante. Yo creo que eso hacía que los poemas de Carmelo tuvieran una cercanía con el lector muy importante. Yo entonces le pregunté por los antecedentes literarios del libro. Recuerdo que había por allí algunas poetas y lo comentamos, y uno de esos antecedentes literarios que había en el libro era Wisława Szymborska, ¿recuerdas? Wisława Szymborska, Sí. Que pronunciar en polaco, en español no te creas que es fácil. Wisława Szymborska. Sí. Eso. Sí. Y realmente a mí me encantaba porque él decía que había colaborado hacía poquito en una revista y tenía, o habías visto en la revista Turia algunas colaboraciones que hacían. Hicieron un número monográfico sobre ella. Sí, un número monográfico maravilloso, ¿no? Entonces, desde ahí pasar directamente a rojo como la cabeza de un fósforo y convertirse el poeta cronista en el poeta político parecía un poco complejo y exige un estudio previo, ¿no? Bueno, yo debo decirles que la poesía política en sí no es ningún virus que tenga que contaminar a los lectores que se acercan al libro, que desde luego tiene una tradición literaria maravillosa y que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar, muchos de ustedes han oído hablar de Bertolt Brecht o de Rafael Alberti, que hacen una poesía política de maravillosa actualidad, ¿no? Lo mismo que puede hacerla Miguel Hernández o Antonio Machado en algún momento de la Guerra Civil, aunque los machadianos convencidos como yo siempre dicen que la peor poesía de don Antonio es la poesía escrita en la Guerra Civil, porque se escribía más con las vísceras que con el conocimiento literario, y ese es uno de los problemas que tiene la poesía política, ¿no? Yo creo que el camino de la poesía política ha tenido un amplio recorrido en Latinoamérica, porque la historia más reciente de Latinoamérica está llena de dictadores, de personas que piensan que ellos son todos y que absolutamente todos están en su cabeza y por tanto obedecen a ese deseo común de ser más que nadie y de creerse un Dios sin la necesidad de un paraíso lejano rodeado de ángeles, que debe tener un coste personal enorme, porque realmente mantenerlo a esa temperatura tan alto tiene que ser muy complejo, ¿no? Realmente la poesía política de Carmelo tiene una razón de ser, y es la situación de un país, Venezuela, y la situación de un momento histórico. Seguramente cuando pasen unos años, si Venezuela vuelve a ser lo que solía, un país hermoso, pues realmente este libro quedará como una parte de la historia que habla de un momento negativo, que habla de una época del derrumbe, pero no será necesario recordárselo a nadie. Ojalá sea pronto, y ojalá este libro pronto tenga ese papel de recordar lo que pasó y que ya nadie recuerda, ¿no? La poesía política es buena poesía, se hace palabra en el tiempo, cuando no se convierte en meeting, sino sobre todo se convierte en razón de ser. Cuando lo que hay en la poesía es poesía, sin más. Carmelo lo que ha hecho para escribir su libro, y lo van a notar ustedes rápidamente, ha sido buscar un personaje histórico muy importante que ha tenido un amplio recorrido entre el sí y el no. Es Julio César, y como todos ustedes saben perfectamente, Julio César es uno de los personajes de la Roma clásica que vivió en el siglo I y que fue asesinado en el año 44. No voy a dar una clase de profesor de historia, pero sí decirles por qué Julio César llegó a ser ese personaje que Carmelo ha utilizado como referente, como voz poética, para hablar de su propia poesía. Julio César era un clase media, digamos, de Roma, ¿no? Aunque en Roma había, en la Roma clásica solamente había dos clases, los patricios y los plebeyos. Los patricios pensaban que los plebeyos eran clase media, la clase media de los plebeyos pensaban que los patricios eran clase alta. Julio César desde el principio abrazó la causa de los plebeyos,
Por tanto, para llegar al poder fue acaparando cargos, sobre todo en base a un atractivo personal muy grande. Él era un soldado, era un militar, y como era un soldado luchó en la guerra de las Galias, y además de luchar en la guerra de las Galias consiguió tales éxitos que realmente cada vez que tendía la mano para reclamar poder, todo el mundo decía sí, porque pensaban que estaban en el mejor de los mundos posibles. Fue sucediendo el tiempo y Julio César se convirtió en un personaje que fue acaparando cada uno de los poderes máximos hasta convertirse en dictador perpetuo. Cuando se convirtió en dictador perpetuo, el Senado se dio cuenta de que había creado una gran serpiente y que era muy difícil erradicar del poder a quien tenía todo el poder. Pero además de tener todo el poder, tenía el Senado y tenía el ejército, tenía la política por un lado y tenía la fuerza militar por otro, para que nadie le separara del cargo. Solamente le separó del cargo un ñal manejado por Casio y Bruto, ¿no? La frase de tú también, Bruto, hijo mío, yo creo que resume claramente que a veces el mal está dentro de la casa y que si no tomas la decisión de extirparlo, el mal se perpetúa para siempre. Hay un poema en el libro que se llama así, tú también, Bruto. Pues así es lo que pasó, y con esa historia, por eso él tiene un componente histórico muy importante, ha hecho un libro de poesía que se llama Rojo como la cabeza de un fósforo. No se engañen, no es un libro fácil. No se engañen, el vocabulario que utiliza no es un vocabulario sencillo. Está hecho milímetro a milímetro, palabra a palabra, como siempre se hace en los libros que tienen poemas necesarios. Cuando digo tal cosa, la mejor manera de refrendarlo es acercarnos al libro. Por tanto, les dejo con Carmelo. Un placer. Después de eso, pues sí, dentro de los libros que yo he publicado, este es el único libro político. En realidad, como estaban contando, el libro, su publicación fue a raíz de una lectura en este mismo lugar, justamente cuando estaban ocurriendo las protestas del 2017, en el que yo me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar allá a leer unos poemas líricos, tengo que llevarme algo más. Y me busqué en el ordenador este libro que tenía guardado, y imprimí varios poemas, los leí aquí, y bueno, tuvo, claro, también al calor de ese momento, tuvo cierto impacto, y como decía David, Artemis con su olfato editorial me dijo, mira Carmelo, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está publicado? No está publicado. Y luego, eso está inédito. Bueno, para darme lo que me interesa, y bueno, un año y medio después está el libro aquí. El grueso del libro son poemas escritos, todo el libro fue escrito en Venezuela, en realidad es un libro, su escritura es anterior a Desde el Balcón. El grueso del libro está escrito en el año 2010, cuando estaba vivo nuestro César, que esa descripción que lo está haciendo, bueno, el primer populista de la historia, Cayo Julio César, pues se parece más hasta de lo que yo mismo pensaba al escribir los poemas. Después le agregué un par de textos escritos posteriormente, cuando estaban las protestas del 2014, y bueno, ya cuando se tomó la vía de la publicación, añadí un par de textos pues, que abren y cierran el libro, que es lo que el epiloguista del libro, Salvador Galán, mi gran amigo que está por allá
allá. Bueno, primero quiero agradecerles a todos, pero no puedo nombrar a nadie porque es que son tantos amigos que ya ¿Cuál es Salvador? ¿Cuál es Salvador? Salva está allá detrás de Artemio, Para acá. es el autor del epílogo. Las palabras de Salvador ameritan. Bueno, en el camino yo le añadí a petición de David, me dijo, añádele algo más. Y son dos poemas que Salva llaman en el epílogo dos poemas bisagras, son dos textos que yo puse a abrir y a cerrar el libro. Los dos llevan como título dos fechas. Uno, 4 de febrero de 1992, que es bastante anterior a los poemas del 2010, que era un poema largo que quedó perdido en un viejo ordenador, pero yo recordaba los últimos versos de memoria y los puse como, digamos, como puerta de entrada al libro. Y después otro poema bisagra que escribí para ya con el fin de cerrar el libro, que se llama Julio 2017. Entonces, bueno, el libro quedó convertido en todo un recorrido. En el camino se sumaron las ilustraciones de una muy admirada artista plástica, Natalie Rocha, que tiene ilustraciones internas, y bueno, esta de la portada, que no le puede venir mejor a un libro con este título y con este contenido. Se agregó el prólogo de Zoe Valdés, que es un prólogo más político, y se agregó un epílogo más literario, escrito por Salvador Galán. Entonces, así se formó esto que hoy estamos presentando aquí. El libro, creo yo, como les digo, salvo el último poema, ese julio del 2017, fue escrito todo completo en Venezuela. Ese es el único el poema que cierra el libro que yo voy a leer, es el único escrito aquí en España. Y creo que bueno, tiene un valor que sí lo conecta con mis otros libros, que es un valor testimonial, es decir, el libro recoge la vivencia de alguien que estaba viviendo en Venezuela, todo lo que estaba pasando. Sin embargo, yo no premeditadamente, sino intuitivamente escogí una vía indirecta de expresión. En el libro no aparece la palabra Venezuela, ni aparece la palabra Hugo Chávez, ni aparece la palabra Nicolás Maduro. Eso aparece en el prólogo de Zoe Valdés. Pero el libro, digamos, tiene ese valor testimonial, de un momento histórico y de la vivencia de un momento histórico que es Venezuela, pero arrancando con esos versos finales del texto que escrito el 4 de febrero de 1992, cuando hubo el intento fallido del golpe de Estado, cuando se cometió ese gran error comunicacional de sacar a Chávez en televisión, pero yo apenas lo vi y dije, este tipo es un gorila y lo que se nos viene es feo. A veces uno se queda un poco sorprendido de las cosas que escribe, pero hace unos años la idea me hubiera dado risa, pero de que la poesía tiene cierto carácter premonitorio, como una idea que está presente en la antigüedad, pero no es la primera vez que me pasa, ¿no? Ese poema, los versos que recordaba y los que abren el libro,
lleva como título 4 de febrero de 1992 y dice: nuestro hijo de 3 meses duerme sin saber que este país se quiebra, se viene abajo. Eso lo escribí yo ese mismo día, hace ya 20 años. Como les digo, este es un poema más largo y esto es lo que yo recuerdo. Pero me parece importante la explicación que da José Luis, porque habla sobre el referente, aunque no es el único, es el que predomina en el libro, el César. No solamente Cayo Julio César, también hay un poema que espero leer donde aparecen otras 2 almas de la caridad, que son Calígula y Nerón, pero sí, otras referencias. Hay este poema que se llama Tú también, Bruto. No estaba pensando en la historia, estaba pensando en Shakespeare. Está presente, otros poemas que también me gustaría leer, porque es, digamos, mi lectura resumida en 10 o 12 líneas de 1984 de Orwell, la figura del gran hermano, tocada por un lado que me interesa, que no se me olvide decir, por el lado del lenguaje. Hay referencias a la Revolución Francesa, hay un poema que se llama La Revolución devora a sus hijos, que de paso es también el nombre de un cuadro de Lacroix, si no me equivoco. Total que está ese César, pero hay otras referencias. Esa es la referencia central. ¿Qué pienso yo? Que la buena literatura es una literatura que no se agota en la primera lectura. Es decir, la primera lectura de este libro es el carácter, testimonio de lo que está pasando en un país en concreto. El recurso de expresarlo a través de una vía indirecta, creo que es el que permite que haya al menos una segunda lectura y que el libro no se agote en Venezuela, sino que sea una reflexión sobre el fenómeno del poder en general, en cualquier lugar y tiempo, sobre ese arquetipo del tirano. Lo que está contando él parece una descripción de cómo Chávez llegó al poder también. Y así se repite en uno y otro lugar, es decir, cómo el poder, bueno, la frase esa, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, no hay un ser humano inmune al poder. Yo creo que una segunda lectura el libro es un libro que reflexiona sobre el fenómeno del poder, es un libro que reflexiona sobre el fenómeno del fanatismo, que ahí es de donde la frase que le da título al libro: rojo como la cabeza de un fósforo, es la cabeza del fanático, sino que, como decía en algún poema, no piensa, sino que arde. Y un tercer eje del libro, hay 3 poemas que se llaman Palabras, hay uno que se llama Nombres. Es una reflexión sobre cómo el mecanismo que usa el poder para oprimir es la perversión del lenguaje, es decir, hacer que las palabras dejen de significar lo que realmente significan y signifiquen otra cosa distinta. Eso también está en la novela de Orwell, lo que llama la neolengua, el newspeak. Había un personaje de la novela que está dedicado a reducir el diccionario a la cantidad mínima de palabras posibles, de manera que el lenguaje sirva únicamente para repetir consignas, pero ya sea imposible pensar. Y bueno, yo creo que la poesía justamente viene a contrapelo de eso. ¿Sí? La poesía se propone que las palabras signifiquen lo que originalmente significan.
Entonces, esa reflexión sobre el poder, sobre el fanatismo, sobre la perversión del lenguaje por las ideologías, cualquier ideología, no necesariamente política, también religiosa, de cualquier tipo, creo que sería esa segunda lectura que le daría algo más al libro que su valor testimonial que ya es algo, ¿no? Bueno, los agradecimientos los tenía anotados, pero si leo los agradecimientos no leo los poemas. Entonces, porque son muchos, si llegan hasta aquí. Entonces prefiero leer poemas. Coro, son breves. El César habla solo, habla para sí mismo y a sí mismo se deleita con el sonido de su voz. El César habla solo, no a los otros salvo para ordenar o humillar. El César habla solo, pero necesita estar rodeado de gente para hablar. Los otros son convocados estrictamente para cumplir la función de coro, para corear en el momento oportuno las consignas del César. Y hay del que desafina. Bueno, palabras 1, palabras 2. Sin embargo, no hay, si hay algunas referencias que no son generalmente literarias. Este se llama Armas y más armas. El César de estos trópicos es de mente calenturienta. Ama la guerra como todo emperador. Compra armas y más armas a Rusia. Las muestra en sus desfiles militares y las guarda, en espera de que. El César piensa mucho, tal vez demasiado, y quiere que todos piensen como él. Pensar distinto es un delito, penado por las leyes. El que lo comete tiene que esconderse o escapar del país, pues el César es el policía que tocará a tu puerta, tu juez, tu verdugo. Rojo. Sí. Ese está en la 25. Rojo como, claro, ese es el título. Rojo como la cabeza de un fósforo hecha para arder, o como la cabeza de un fanático. Ese es el problema. Que la cabeza del fanático arde, pero no piensa, y el fanático actúa en consecuencia. Nunca es un ser individual, siempre es parte de una masa informe que vocifera consignas, y si es necesario pasa de los gritos a los golpes, roja, llameante. Es la cabeza del fanático, y también puede ser roja su franela, su cachucha, rojo fanático. Palabras 3. Habla, dice algo que se le ocurrió en el momento y sus funcionarios corren a ejecutarlo. Grita consignas, delirios de violencia por el micrófono sobre la alta tarima, y los fanáticos de cabeza roja arden y marchan a destruir al enemigo que él les ha señalado. Él se lava las manos, no ha hecho nada impropio, mientras alguien sangra, sangre también roja, pero más oscura, como consecuencia de sus palabras. Todos estos que he leído son del 2010, aquí el César es el primero. Vidrio oscuro. En el Senado da uno de sus discursos y afirma con vehemencia que ama al pueblo. Es más, dice, él es el pueblo. A la salida
Se le acerca un enjambre de gente del pueblo con papelitos garabateados que son verdaderos gritos de auxilio, pero varios gorilas cubanos los empujan y los mantienen a distancia. Él se monta en su carro blindado que acelera por las calles de la ciudad. Las calles están llenas de indigentes, pero él no puede ni quiere verlos tras los vidrios oscuros del carro mientras se desplaza rápido hacia su próximo discurso. Enemigos. Para él, por supuesto, pueblos son solamente los que visten de rojo. Los demás son enemigos. Para ellos no hay más que insultos y amenazas en sus discursos. Los rojos deben aniquilar a los que no visten de rojo y piensan distinto al César. Si insisten en pensar distinto y aún peor, a decirlo en voz alta, les aguarda la cárcel o el exilio. El César sueña con un país completamente rojo, donde no quede ni un enemigo. Esta es mi lectura de 1984. Nombres. En el Ministerio de la Verdad se alteran documentos, se falsifica la historia. En el Ministerio de la Paz se urden estrategias para la guerra. En el Ministerio del Amor se tortura a los disidentes. De allí solo salen ruinas humanas que aman al César. Termina la novela. La revolución devora a sus hijos. Ya ha sido dicho, pero hay que recordarlo. La revolución devora a sus hijos. Primero fue Danton, luego Robespierre, más terrible que Danton, a quien sucedió para instaurar el reinado del terror. Ambos estaban llenos de buenas intenciones. Robespierre guillotinó a Danton en abril, en plena primavera. La cabeza del propio Robespierre rodó en julio, a comienzos del verano. Este César no es como sus predecesores Calígula y Nerón. No quemó la ciudad, pero su verbo es fuego, y aún más violento que el fuego. No nombró cónsul a su caballo, pero en sus ojos destella a veces la chispa de la demencia. En cuanto a animales, sus preferidas son las ovejas. Él es, por supuesto, el pastor del rebaño que bala y lo sigue. Los que no lo siguen son ovejas negras que deben ser degolladas. Lecturas. Al César lo adora el pueblo, pero no todo el pueblo. Hay gente que manifiesta su descontento en las calles. Para suprimir esas acciones, el César tiene poderosos argumentos: cañones, tanques y tanquetas. Al César le gusta la lectura. Lee solo libros que le ayudan a reforzar su verdad y de allí su poder. Debería leer algún libro que le cuente cómo empiezan y cómo terminan todos los Césares. Y el que cierra, aquí esto es los del 2010, Resistencia.
Los versos contra las dictaduras suelen durar más que las mismas dictaduras. Después hay dos del 2014. Definitivamente no me gusta el color verde oliva, y menos cuando quiere extenderse sobre todo un país. Míralo, ahí van, míralos como marchan acompasados, como robots con la cabeza hueca. Mira sus cascos, sus botas lustradas, relucientes, sus insignias, sus consignas, sus bayonetas. Cada uno representa su rol en la obra, los que mandan, los que obedecen, mientras surcan el cielo avioncillos ultra rápido, dejando una estela que mancha ese cielo. De pronto se detienen y cantan algún himno, y entonces arranca el discurso de algún imbécil, con cachucha adornada y el uniforme que luce más con decoraciones. Con los ojos enrojecidos habla, y cada palabra destila veneno. Elogia grandes batallas, llama a la batalla, es decir, a que los hombres se maten. No me gustan los desfiles militares, no me gusta el teatro de la guerra, no me gusta ninguna guerra. Definitivamente no me gusta el color verde oliva. Está la cosa militar más. Y el imbécil ese, que cuando lo escribí no lo pensé, pero ese en la primera lectura es Vladimir Padrino López. En plenas protestas, era un cuaderno de notas que le leí a algunas personas y me dijo, oye, qué buen poema. Escribí un poema y no me di cuenta. La palabra del poder aplasta nuestras pobres palabras. Es tajante, violenta, no duda. Su verdad es la verdad. Hay del que ose llevarle la contraria. Solo se escucha a sí misma. Sabe mentir muy bien y cómo le gusta insultar. No piensa, grita, golpea, persigue. Habla por un megáfono para que estallen nuestros tímpanos. Aplasta nuestras palabras, pero no quiere el silencio. Quiere que resuene en el aire, en el último rincón, su estribillo único. El poder es pesado, muy pesado. Por eso cuando pisa, abre grietas en el suelo. Por esas grietas comienzan a colarse nuestras pisoteadas palabras. Primero una, luego otra y otra, hasta que el poder tiembla y, tarde o temprano, se desmorona. Y el único del libro escrito aquí, que me viene en abril del 2016, es el que lo cierra, julio 2017. Nunca pensamos que esto llegaría tan lejos, pero llegó. Nuestra casa que dejamos atrás, vacía. Nuestros vecinos en las calles, los hijos de nuestros vecinos en las calles cayendo día tras día bajo las ráfagas de balas que no distinguen rostros. Los golpes, los culatazos en la cara, la crueldad que no conoce límites, el vértigo de la desesperación en vez del desayuno, el almuerzo, la cena, la noche en que escuchamos como en sueños los ecos de las detonaciones, los pasaportes que se apilan en espera de un sello que no aparece por ninguna parte.
la sangre llega al río. Entre tanto, los periódicos dan solo buenas noticias. Y en la TV, el heredero del trono, despiadado, se ríe de nosotros. Con los ojos bien abiertos y la respiración suspendida, aguardamos el desenlace. Nos lo quitaron todo. Solamente nos quedan las palabras. Y nuestra última palabra es resistir. Quería decirles algo muy breve porque tenemos un brindis y una ocasión alegre, bueno, dentro de lo duro de lo que nos ha leído Carmelo. Un detalle que se me pasó por alto en medio de tantas emociones, porque el libro toca mucho y mucha gente muy querida que tenía mucho tiempo que no veía, que apareció de sorpresa hoy en la librería, pero un detalle curiosísimo. Esta librería, aparte, es un museo y hoy tenemos a David Aliso, uno de nuestros grandes escritores, exhibido y va a entrar pues en el museo, pero tenemos presente a alguien que ya está en el museo, que se me pasó por alto decirlo, que es nuestro querido Oscar Marcano. Él, si salen y lo ven, está con sus castillitos dibujados y su obra publicada en una de las casillas del museo. Y además es el autor de la foto del libro, pero no tiene crédito, se tiene que entender como Sí. Bueno, es un poco en la improvisación de que yo me he hecho editor pues a los golpes, ¿no? En parte una cosa que me dice mucho José Luis, bueno David, pero es una locura, ustedes hacen libros y bueno, mira, es que estas palabras, José Luis, son la respuesta a tus sabias observaciones. Yo sé que tú me lo dices con todo el cariño del mundo, pero lo que dice Carmelo aquí, yo no lo veo con la misma solemnidad de él, pero esto explica un poco el síntoma, ¿no? Nos lo quitaron todo, solamente nos quedan las palabras y nuestra última palabra es resistir. Es decir, a estos que somos acá venezolanos, no nos queda otra, o que escribir, o que dictar, o que ver cómo hacer para que nos entiendan y comprendan un poco todo lo que pasa, ¿no? Y en ese sentido va todo ello. Pero bueno, les invito pues entonces a que celebremos un poco la otra parte de la vida. Yo sé que todo lo que pasa en nuestro país es muy duro. Y en ese sentido les pido que compren el libro, para que el suicidio de Artemis y mío sea como el de los romanos, con cierta dignidad, con cierta cosa, que tengamos agüita calentita en el baño para... Bueno, les invito a que lo compren y se lo lleven y bueno, lo difundan y sepan que está acá y que pronto tenemos lo de la vida lista y gracias. Oye, y yo creo que Salvador debería decir algo. Sí. Salvador, párate y habla, porque además eres... un tuit. Un tuit poético, ¿eh? Tuit poético fácil. Pasar completamente de él. Pido sumergido en las palabras que bueno, que ya he leído unas cuantas de Carmelo, y lo que más me llama a mí la atención, a mirar la maestría con cómo se pasa pues bordeando, porque él es capaz de bordear desde lo terrible hasta lo más banal en muchos casos, sin necesidad de mencionar momentos o de, bueno, esto ya va más de un tuit, pero es lo que siento, pero bueno, que entramos en Instagram. Un post de Facebook. Un post. Esa habilidad que él tiene, que dice, escribí un poema y no me di cuenta que lo escribí. Yo creo que no, tú sabes perfectamente que escribes poesía, que respiras poesía, y que con todas esas cosas tan terribles se puede hacer fantástica poesía y lenguaje que perdura y que seguro, más allá de lo testimonial, en el plano lingüístico, en el plano artístico, pues yo creo que va a quedar ahí. Y animo, como dice David, a adquirir el libro, porque creo que es un libro importante que uno debe tener en su biblioteca, sí, sinceramente.
Y gracias por la acogida, por sentarme aquí, viene uno del trabajo corriendo y se sienta aquí pues muy bien, entre amigos y con muy bien acogida aquí. La gracias se la damos nosotros los venezolanos a ustedes por la acogida de verdad que nos han dado acá y yo querría cerrar mi intervención brevísimamente, ¿no? Parece que es un libro pesimista, que habla del derrumbe y que habla de la noche, pero no es verdad. Tiene un mensaje nítido, esencial y muy claro. Dice: los versos contra las dictaduras suelen durar más que las mismas dictaduras. Gracias. Tenemos mucho vinito y otras cosas. Aquí en el salón. Contra los